Saludaos los unos a los otros con ósculo santo. Os saludan todas las iglesias de Cristo. Romanos 16:16. La iglesia de Cristo es autónoma en su obra y gobierno, dependiente en su fe, unida por la verdad. Su enseñanza proviene del Nuevo Testamento, sujeta a la autoridad de nuestro Señor Jesucristo. Cada iglesia de Cristo local, con sus propios ancianos, diáconos, evangelistas, maestros y miembros, es el cuerpo de Cristo en la tierra. Se edifica sobre el fundamento de profetas y apóstoles, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Libre de jerarquías humanas. La iglesia de Cristo no es una sociedad misionera, no es una iglesia patrocinadora, no es una escuela, colegio, universidad, instituto bíblico. No es una fundación Operación Ecuador. No es una secta. No es una denominación. No es institucionalista. No es centralista. No es escuela de psicologías. No es escuela de teología liberal. No tiene licenciados, doctores, magíster en Biblia. La iglesia de Cristo es los miembros con el Espíritu Santo. Cuando se reúnen los miembros con el Espíritu Santo, se reúne la iglesia de Cristo. Todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son los hijos de Dios. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él, no le pertenece. Romanos capítulo 8, versículos 9 y 14. Cuando se reúnen los miembros con el Espíritu Santo, se reúne la iglesia de Cristo, el cuerpo de Cristo. Cristo es la cabeza del cuerpo que es la iglesia. Colosenses capítulo 1, versículo 18. Cuando se reúnen dos miembros en adelante, se reúne la iglesia de Cristo. De dos miembros en adelante. Mateo capítulo 18, versículo 20. Donde están dos o tres congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos, dice nuestro Señor y Dios Jesucristo en Mateo capítulo 18, versículo 20. Los miembros se pueden reunir en una casa, en la casa de un miembro con el Espíritu Santo. Os recomiendo además nuestra hermana Febe, la cual es diaconisa de la Iglesia de Cristo en Cencrea, que la recibáis en el Señor como es digno de los santos y que la ayudéis en cualquier cosa en que necesite de vosotros, porque ella ha ayudado a muchos y a mí mismo. Saludad a Priscila y a Aquila, mis colaboradores en Cristo Jesús, que expusieron su vida por mí, a los cuales no solo yo doy gracias, sino también todas las iglesias de Cristo, de los gentiles. Saludad también a la iglesia de su casa, que se reúne en su casa. Saludad a Epeneto, amado mío,
que es el primer fruto de Acaya para Cristo. Saludad también a la iglesia de Cristo que está en su casa, que se reúne en su casa. Romanos capítulo 16, versículos del 1 al 5. Las iglesias de Cristo de Asia os saludan. Aquila y Priscila, con la iglesia de Cristo que está en su casa, os saludan mucho en el Señor. La iglesia de Cristo, los miembros con el Espíritu Santo que se reunían en la casa de Priscila y Aquila, os saludan mucho en el Señor. Os saludan todos los hermanos, saludaos los unos a los otros con ósculo santo. Primera de Corintios capítulo 16 versículos 19 y 20. Todo lo que a mí se refiere os lo hará saber Tíquico, amado hermano y fiel ministro y consiervo en el Señor, el cual he enviado a vosotros para esto mismo, para que conozcas lo que a vosotros se refiere y conforte vuestros corazones. Con Onésimo, amado y fiel hermano, que es uno de vosotros, todo lo que acá pasa os lo harán saber. Aristarco, mi compañero de prisiones, os saludan, y Marcos, el sobrino de Bernabé, acerca del cual habéis recibido mandamientos, si fuera vosotros recibidle, y a Jesús, llamado Justo, que son los únicos de la circuncisión que me ayudan en el reino de Dios, y han sido para mí un consuelo. Os saludan Epafras, el cual es uno de vosotros, siervo de Cristo, siempre rogando encarecidamente por vosotros en sus oraciones, para que estéis firmes, perfectos y completos en todo lo que Dios quiere. Porque de él doy testimonio de que tiene gran solicitud por vosotros y por los que están en la Odisea y los que están en Hierápolis. Os saludan Lucas, el médico amado, y Demas. Saludad a los hermanos que están en la Odisea y a Ninfas y a la iglesia de Cristo que está en su casa. Saludad a los hermanos que están en la Odisea y a Ninfas y a la iglesia de Cristo que se reúne en su casa. Colosenses capítulo 4 versículos del 7 al 15. Pablo, prisionero de Jesucristo, y el hermano Timoteo, al amado Filemón, colaborador nuestro, y a la amada hermana Apia y Arquipo, nuestro compañero de milicia, y a la iglesia de Cristo que está en su casa. Gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Filemón, versículos 1, 2 y 3. Y a la iglesia de Cristo que está en su casa. Los miembros con el Espíritu Santo se pueden reunir en la casa de un miembro con el Espíritu Santo, de un miembro del cuerpo de Cristo. Saludaos los unos a los otros con ósculo de amor. Paz sea con todos vosotros los que estáis en Jesucristo. Amén. Primera de Pedro 5, 14.
Y los que no estáis en Jesucristo, los que se han extraviado, los que se han desviado, los que se han ido por otro camino, sepa que el que le haga volver al pecador del error de su camino salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados. Santiago 5:19. Si no permaneces en la sana doctrina de nuestro Señor y Dios Jesucristo, no tienes al Padre, no tienes al Hijo. El que persevera en la sana doctrina de nuestro Señor y Dios Jesucristo, ese que persevera, ese que está firme, tiene al Padre y tiene al Hijo. Segunda epístola de San Juan 9, 10 y 11. Sabemos que toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, corregir, redarguir e instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Segunda de Timoteo, capítulo 3, versículos 16 y 17. La Iglesia de Cristo, Bastión A, te invita este domingo, primer día de la semana, verdadero culto unido, a adorar a Jehová Dios nuestro Padre en Cristo Jesús, nuestro Señor y Dios, por voluntad de Jehová, cabeza del cuerpo que es la Iglesia de Cristo.